Jesús trató de hacernos comprender. Él anunciaba su muerte inminente y trató de mostrarnos de qué se trataba realmente, de un sacrificio por los pecados del mundo. Verdaderamente no logramos entenderlo. Por supuesto, los líderes religiosos tampoco entendieron el plan de Dios. Ellos querían sacar a Jesús del camino, no solo porque él exponía su hipocresía, sino también porque tenían miedo de que el pueblo verdaderamente lo proclamara rey y que al hacerlo desataran la furia de Roma contra toda la nación. Ahora, ¿cómo deshacerse de un héroe popular? Por supuesto, con dinero. Contratas testigos falsos que testifiquen en su contra y luego lo arrestas calladamente, de noche, a través de la traición de un amigo codicioso. En el jardín de Getsemaní, donde habíamos ido con Jesús a orar, Judas se presentó de noche, trayendo consigo a todos los líderes religiosos y a una compañía de soldados para arrestarlo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. Francamente, entramos en un pánico. Algunos de nosotros corrimos. Yo, de hecho, yo negué conocerlo 3 veces. La noche más negra de mi vida. No podía imaginarme a Jesús perdonándome, jamás. Y no había nada que ninguno de nosotros pudiéramos hacer, excepto tratar de acercarnos, llorar y ver cómo daban muerte a Jesús de Nazaret. Del lugar de su juicio fueron conduciéndolo lentamente por las mismas calles donde había desfilado triunfalmente hacía apenas unos días. Esta vez, el rey de los judíos llevaba una corona de espinas y se tambaleaba bajo una cruz pesada hasta llegar a una colina llamada el lugar de las calaveras. Y ahí crucificaron al Hijo de Dios. Nadie salió corriendo esta vez. Todos estábamos ahí, mirando. Los discípulos, las mujeres y su madre. Su suplicio pareció interminable. Finalmente, lo escuchamos decir: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Nosotros veíamos la sangre correr por todo su cuerpo destrozado y empezamos a entender el significado del pan y el vino. Jesús no merecía esto. Él no tenía que pasar por nada de esto, nada. El Padre puso sobre él los pecados de todo el mundo. Y él había ido tan silencioso como un cordero a su sacrificio. Y entendimos que estábamos presenciando el acto de amor más grande que jamás el mundo haya conocido. El escándalo de la cruz, un poema de Dorita Ayala.
el escándalo de la cruz, el Dios eterno en cuerpo humano, asimismo humillado, habiéndose antes encarnado en cuerpo humano, en el cual acercarse a nosotros, dejando su trono en los cielos, despojándose a sí mismo, sin dejar de ser Dios para vivir con nosotros, entre nosotros, en nuestras circunstancias mortales, en la angustia de nuestras traiciones, en la piel de nuestras tentaciones, en la inmensidad de nuestros dolores, el Rey sobre una cruz, muriendo la muerte de los malditos, de los viles, de los pecadores, sin nunca haber pecado, pagando nuestra culpa, nuestra sentencia, aboliendo en sí mismo el acta de maldición que había contra nosotros y nosotras, tomando nuestro lugar, sin aferrarse a su lugar, llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados y todo nuestro pecado, las ramas y la raíz, el fruto y la semilla, traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que tuviéramos paz, azotado para que fuéramos sanados, el justo por los injustos, el perfecto entre los imperfectos, el santo habitando con los pecadores, cenando con las pecadoras, acercándose amorosamente cual pastor a sus ovejas perdidas, muriendo para darnos vida. El Rey de Reyes con corona de espinas, en su reino la bandera es una toalla, el escudo es un lebrillo. Los débiles somos fuertes, los pobres somos ricos, las marginadas tenemos en la mesa entrada, los últimos somos primeros, el grande es el pequeño, se engrandece sirviendo y somos salvados y salvadas creyendo. Bendito escándalo de la cruz, bendita vida que me habita, bendita vida que vendrá. Lo bajaron del madero, su pobre cuerpo sin vida, y lo prepararon para su sepultura. Lo bajaron del madero, su pobre cuerpo pálido, drenado de vida, bañado en su propia sangre. Sus manos sanadoras, ahora traspasadas y quietas. Manos servidoras que partieron 5 panes para alimentar a 5,000. Manos santas, a menudo unidas en ferviente oración. Pobres manos gentiles, ahora perforadas y quietas. Sus pobres pies, ahora ensangrentados y fríos. Pies que caminaron incansablemente para llevar buenas nuevas a corazones quebrantados. Pies una vez lavados en lágrimas de penitente. Sus pobres pies ahora ensangrentados y fríos. Su cabeza de rey hecha para una corona, ahora coronada de espinas. Su pobre cabeza real, coronada de espinas. Su pecho apacible, ahora atravesado por lanza, inmóvil y quieto. Su pobre amoroso pecho. Sus ojos penetrantes, ahora oscuros y ciegos. Ojos de compasión, estremeciendo el alma. Ojos de fuego, ardiendo por el pecado. Ojos tiernos, invitando a los pecadores. Sus ojos penetrantes, ahora oscuros y ciegos. Su voz inigualable, fuente de los pensamientos del Padre, callada, silente, para nunca más ser escuchada. Solo silencio ahora.
donde una vez había fluido sabiduría y consuelo, espíritu y vida. Su voz inigualable, ahora silente, para siempre. Lo bajaron del madero, su pobre cuerpo sin vida, y lo prepararon para su sepultura. Y lo enterramos, convencidos de que este era el final. Jamás soñando que en verdad esto era solo el comienzo. El sacrificio de la cruz transformó la vida de aquellos discípulos para siempre. Pero esto no se quedó allí. Luego de 2000 años, continúa transformando vidas. Y hoy quiero contarles cómo cambió la mía. La consejera sacó un papel y lo colocó frente a mí. Tenía impreso un árbol frondoso con todo y su raíz. Justo en la raíz escribió con letras mayúsculas y subrayó: abandono. No era la primera vez que buscaba ayuda, ni sería la última. Me dijo: sí, así se llaman tus raíces, abandono. Y mira cómo se ve esto en tus ramas: soledad, inseguridad, dolor, falta de amor, muerte. Algunos se habían ido y los que quedaban no tenían la capacidad de estar, de permanecer, mucho menos de quererme, de amarme o de protegerme. Sus palabras chocaron en mí, chocaron con mi dolor. Me leyó como quien lee un libro. Sin importar la sabiduría en sus palabras, ninguna pudo cambiar mi raíz. Mi corazón se había llenado de amargura y ya no había gozo en mí. Sentía que me hundía y simplemente quería darme de baja de la vida. Los días pesaban y al correr a refugiarme y al buscar socorro iba al lugar incorrecto, quedando más sola, más herida, más amarga. Mi pecado me llevó a un lugar muy oscuro. Me miraba y no reconocía lo que estaba en el espejo. Ya yo no podía más. Yo necesitaba un Salvador que peleara por mí, que me rescatase. Esta vez no habría abandono, no habría más dolor, no habría más sombra de muerte, porque Él llegó. Mi Salvador corrió hacia mí y me dejé llevar por su amor. Quisiera decirles que la historia terminó allí y que todo fue hermoso y que viví feliz para siempre. Que nunca más el dolor o el pecado tocaron mi vida, pero no fue así. Las verdaderas historias de amor son de lucha y Él siguió y ha seguido luchando por mí. Cada día Él corre a salvarme, repitiendo la escena de rescate una y otra vez, salvándome de algo más, redimiéndome de algo distinto, de algo que no había visto. En lugar de muerte me ha dado vida. En lugar de dolor me ha dado gozo. En lugar de amargura me dio esperanza. Él dejó a las 99 y fue por mí. Fue a buscarme y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Hoy Dios usa aquel dolor para yo poder entender a otros, para poder acercarme y ver la raíz de su amargura. Me llamó virtuosa, sabia, y me ha dado el privilegio de hablar de la verdadera libertad del pecado y de la verdadera sanidad del alma. Cristo Jesús. ¿Abandonada yo? No. Amada, perdonada, restaurada. Mantengámonos en pie, iglesia, para así dar lectura a la palabra del Señor.
la cual se encuentra en Mateo 26, del 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tanto la necesitamos, Dios. Que habla a nuestros corazones, que interrumpa nuestros pensamientos, que interrumpa nuestras inclinaciones, que nos recuerde cuán amados somos a pesar de que no lo merecemos. Gracias, Dios. Te pido por los corazones en esta noche, te pido por el mío, te pido por los que están aquí visitando, te pido por el corazón de cada hermano de la iglesia. Habla a nuestros corazones, Señor. Haz una obra en ellos. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos de la travesía y personas que nos visitan, saludos a todos en esta noche. Mi nombre es Yamir Alejandro, Alejandro es mi apellido. Y por la gracia de Dios tengo el privilegio de fungir como pastor de esta congregación Iglesia La Travesía. Quiero hacer un paréntesis para dejarles saber que tenemos cuido para aquellos niños que quieran, ¿verdad? Los padres que quieran ponerlos ahí atrás en el cuido. Siéntanse en la libertad de hacerlo. También se pueden quedar aquí en el servicio con nosotros. Nuestra iglesia recibe a los niños y maneja un poquito, ¿verdad?, de revolú. No, tratamos de no distraernos con eso. Es parte de nuestra cultura. Hoy es un día especial porque hoy estamos reunidos para recordar juntos la muerte que más ha cautivado la humanidad en toda la historia. Se trata del momento en que Jesús entrega su vida en la cruz para salvar a los seres humanos de sus pecados. Ninguna otra muerte en la historia ha sido tan recordada, comentada como la muerte de Jesús de Nazaret. No hay otra que tan siquiera se le acerque. Si buscas en la historia, nadie se le acerca al momento en que Jesús muere en el madero y entrega su vida. Ninguna otra muerte. Y mi deseo esta noche es que nosotros podamos entender mejor la serie de eventos que tomó lugar durante esta Semana Santa 2000 años atrás. Tuvimos hoy al discípulo Pedro hablándonos esta noche sobre cómo la cruz cambió su vida para siempre. Tuvimos a Milairis Oramas hablándonos de cómo aquella cruz que cambió la vida de los primeros discípulos también continúa cambiando las vidas hoy, si ella es testimonio de esto. Hemos sido dirigidos en canciones que nos han llevado a mirar la cruz por más de 2000 años. El evento de la cruz ha transformado la vida de millones y millones de personas a través de todo el mundo. Y hoy, si tú estás visitándonos y si llevas tiempo con nosotros, la oportunidad es la misma, puede transformar la tuya también. De eso se trata la muerte de Jesús. No es un evento en la historia que quedó allá, es un evento que sigue transformando las vidas hoy en día. Ha transformado las de muchos de ustedes y ha transformado la mía. En el relato de hoy nos encontramos en un jardín. A este lugar se le conoce como el jardín de Getsemaní. Los discípulos, luego de culminar su última cena con Jesús, se dirigen a un lugar que han frecuentado muchas veces. Este es el jardín de Getsemaní que queda en el Monte de los Olivos.
En el idioma arameo, Getsemaní se compone de dos palabras, gat y semanim, que significan prensa de aceite. Getsemaní era un jardín donde existía una prensa con la cual se preparaba aceite de oliva y parece ser uno de los lugares favoritos de Jesús. Parece que Dios tiene una fascinación con los jardines. Y este lugar que Jesús escoge para comenzar su camino a la cruz es curioso porque escoge una vez más para un evento especial en la historia de la gran historia de la Biblia, un jardín, como escogió en el principio el Edén para relacionarse con los seres humanos. Hermanos, pareciera que Dios tiene una fijación especial con los jardines. Los eventos más significativos de la historia humana pareciera que ocurren en un jardín. El pasado domingo miramos el comienzo de la humanidad, un jardín donde una relación perfecta entre Dios y sus hijos, y que es un jardín donde comienza también hoy el camino a la cruz. Es en un jardín que da inicio a la lucha más crucial de la historia, y Jesús conoce lo que le espera. El verso 37 para aquellos que tienen su Biblia. Se llevó a Pedro y a dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dice estas palabras a sus discípulos. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Lucas el médico nos hace mención de un detalle que los otros evangelios no mencionan. En Lucas capítulo 22, verso 44, la Nueva Versión Internacional nos dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿De qué se trata lo que está experimentando Jesús? Los doctores, las personas que estudian anatomía, cómo funciona el cuerpo humano, le llaman a esto la dermatidrosis. Es una condición bien poco conocida, en parte porque es muy poco común. Vasos sanguíneos pequeños que hay en la piel se abren dejando salir así la sangre a través de glándulas sudoríparas. Y puede haber pequeños bolsillos inusuales dentro de la estructura de la piel. Y estos podrían recolectar la sangre y dejar que se filtre hacia los folículos. Y usted está entendiendo todo esto que yo tampoco estoy entendiendo. El punto es que cuando la gente se siente en un momento de miedo extremo, un momento como enfrentar la muerte, como la tortura o el abuso continuo severo, es un momento donde este fenómeno se da y se le llama sudar sangre. Jesús está experimentando esto en el jardín de Getsemaní. Allí comienza la lucha por la libertad de la humanidad. Pero ¿por qué vemos a Jesús tan angustiado? 3 veces ora a su Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué vemos a Jesús tan débil? ¿Por qué nos encontramos un Jesús tan angustiado? ¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Acaso no vamos viendo a Jesús haciendo milagros? ¿Acaso no lo hemos visto sanar enfermos, calmar la tormenta? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Por qué lo encontramos tan débil en el jardín de Getsemaní? ¿Acaso no le vimos levantar a personas de la muerte? Lázaro, ven fuera. 3 días luego de que había muerto, se levantó de la tumba. Y la misma muerte no pudo resistir a su voz. ¿Por qué ahora le vemos tan débil y lleno de miedo? ¿Acaso es la misma persona? Se trata de la misma persona. Nos dice Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, siendo Él por naturaleza Dios, siendo Él por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse en ese momento. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros, de carne y hueso, débil.
Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente en aquel jardín hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Por qué lo hace? Si Él tenía todo el poder. Porque quien falló en el primer jardín era un humano. Y tiene que ser un humano el que arregle el problema en el que se metieron los humanos en el jardín del Edén. Quien va a entrar a la lucha en este jardín es el Hijo de Dios. No es otra persona, pero tiene que despojarse de todo su poder. En el jardín Jesús va a entrar, va a enfrentar la lucha más difícil de su vida, pero tiene que enfrentarla como un humano y tiene que enfrentarla sin la compañía de sus discípulos. Y no solo tiene que ser abandonado por sus discípulos, también tiene que ser abandonado por su Padre y por sus amigos. Todos le dejaron solo aquella noche. Pero mayor aún, su Padre va a tornar su rostro de él y le va a castigar en aquella cruz de manera tan severa por los pecados que tú y yo cometimos. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Familia de la Travesía, persona que nos visitas, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata la historia que nos cuenta la Biblia? ¿De qué se trata la fe cristiana? Algunos de ustedes, y me incluyo en esa lista de personas, hemos creído y hemos venido escuchando un mensaje que dice así como este: si tú obedeces las reglas de la Biblia, entonces vas a entrar al cielo. Entonces puedes presentarte con tus manos limpias delante de Dios. Dios es alguien así como Papá Noel, como Santa Claus. Él tiene una lista de gente buena y tiene una lista de gente mala. Buena suerte a ver en cuál de ellas caes. Pero eso no es lo que cuenta la historia de la Biblia. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, 16 y verso 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no para todo el que se porta bien, para todo el que cree, todo el que cree. Las rameras, los publicanos, los pillos, los que han fallado en todo en su vida, todo el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta el verso que continúa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La historia de la Biblia nos narra la historia de cómo Dios ama a sus hijos que fueron golpeados en el jardín del Edén por el pecado, por su rebelión. Y Dios los amó tanto que envió a su Hijo a rescatarlos, para que donde Él esté, también ellos estén. Y esa salvación está disponible para cada ser humano que abre sus brazos, no importa cuál sea tu historia. Jesús bajó del cielo, vivió la vida que tú y yo debíamos haber vivido. Él es el único que podía estar en la lista de niños buenos de Santa Claus. Ninguno de nosotros hubiera estado en esa lista. Y murió la muerte que tú y yo merecíamos, y todo esto lo hizo simple y sencillamente porque nos amó. Ahora tú me preguntas, y quisiera ir terminando esta reflexión: ¿acaso la muerte de este hombre tiene el poder para salvarme? ¿Una sola persona puede salvar a tanta gente a través de la historia? Buena pregunta. Eres una persona que piensa, eres una persona inteligente. ¿Cómo es que su muerte tiene el poder para salvar a tanta gente? Permíteme contestarte esa pregunta. Si tú pones a todos los seres humanos de la historia en un lado de la balanza y al otro lado pones a Jesús, el salmista nos dice, pesan menos que nada.
¿Por qué es tan especial su muerte? Porque es el acto de humildad y de humillación más sublime que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. ¿Sabes quién es el que está colgando en aquel madero? Aquel, nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, que con su palabra sostiene todo el universo. Él existe desde la eternidad, se hizo uno de nosotros. Él es quien creó los cielos y la tierra, el Verbo encarnado, el mar y las estrellas. Él es dueño y señor aún de la saliva con la que escupe en su cara. Si reúnes todo lo bello, toda la excelencia de la obra humana a través de la historia, todo lo hermoso, todo paisaje, cada montaña, cada colina, cada océano, cada estrella, cada galaxia, todo es nada comparado con el hombre que cuelga en el madero. ¿Cómo puede su muerte pagar por nuestros pecados? Ese era el Hijo de Dios allí muriendo. Aunque se despojó de todos sus poderes, jamás cambió su esencia. Y su valor es infinitamente calculable. Y su sangre es preciosa y poderosa para limpiar no solo nuestros pecados, sino nuestras conciencias, dice el libro de Hebreo. Y lo más hermoso, hermanos, de la travesía de personas que nos visitan, es que lo que lo mantuvo allí colgado de ese madero no fueron los clavos, que se los podía quitar fácilmente. Fue su amor por ti y por mí. ¿Acaso su muerte puede salvarme? Escucha las palabras del apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos frente a la muerte más importante de la historia. La única muerte que por amor tiene el poder de vencer las tinieblas, no solamente las tinieblas de este mundo, sino las que están en tu vida y las que están en la mía. Y tiene el poder para perdonar todos tus pecados, aunque tú no lo creas. Aunque se vea imposible y estés lleno de culpa, Cristo tiene la capacidad de quitar toda tu culpa y transformar tu vida y la mía para siempre. ¿Me acompaña?